Muy buenas Blurs y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que voy a hablar de una nueva sección en el canal que creo que puede resultar bastante interesante. Voy a hablar de las canteras de los equipos, de todos esos jugadores que han salido buscando un destino en el que puedan acumular minutos, y equipos como Madrid, Barça, en fin, los grandes son los que más se han visto afectados en este aspecto, en el que grandes canteranos que sí han encontrado su sitio en otros equipos, en los suyos propiamente dicho, en su casa, no lo han podido encontrar. Hoy voy a venir a hablar del Real Madrid, pero en comentarios quiero que me dejéis otras alternativas. Los equipos que queráis, no tienen por qué ser solo de la Liga de Europa, pueden irse más allá de Europa. Por ejemplo, si queréis hablar de River y del equipo que tendría si hubiese mantenido a todos los canteranos, siempre y cuando estén en activo, ojo al detalle, jugadores en activo. Por ejemplo, el Madrid no voy a introducir a Raúl, ¿no? Vamos a hablar de jugadores que estén en activo, ¿de acuerdo? Jugando pues desde prácticamente ya, aunque tenga 35, pero que siga jugando en activo. Así que ya sabéis, en comentarios me dejáis el equipo que queréis, lo votáis entre vosotros y yo el que vea más votado pues es el que haré. Bueno, vamos a hablar de la plantilla del Real Madrid si hubiese retenido a sus canteranos. Ojo, porque he hecho una plantilla de 30 jugadores y me he dejado por lo menos a unos 15-20 jugadores fuera que también podrían haber entrado, pero bueno, he intentado ser un poco equitativo. En la portería, el Real Madrid contaría con 3 porteros: portero titular Iker Casillas, portero suplente Diego López, tercer portero Kiko Casilla. Me he dejado fuera, por ejemplo, a Dana, Cuellar, pero bueno, es un poco una selección personal. Como digo, en el vídeo me he tenido que dejar muchos fuera porque es que no hay sitios. Estos serían los 3 porteros que habría tenido el Real Madrid. En la defensa, se incluyen defensas y laterales, tenemos a Nacho Fernández, Álvaro Arbeloa, tenemos a Carvajal, tenemos a Juanfran, el lateral derecho del Atlético de Madrid, tenemos a Filipe Luis, el lateral izquierdo del Atlético de Madrid, ambos jugaron en la cantera del Madrid. Marcos Alonso, que pasó de la Fiorentina al Chelsea, ahora mismo un jugador intocable para Conte, y es otro jugador que se crió en la cantera del Real Madrid. Domínguez, el central que juega en Alemania, también lo hizo en el Atlético y fue canterano del Real Madrid. Y también está Llorente, que está cedido en el Málaga, y Luis Hernández, que se marchó al Leicester, ahora ha recalado en el Málaga, pero también fue un jugador que perteneció a la cantera blanca. En el centro del campo, jugadores de la talla de Esteban Cambiaso, un jugador que estuvo en el Real Madrid en la cantera, un jugador argentino que ahora está en el Olympiacos y que ya ha demostrado todo el fútbol que llevaba en sus botas. Por ejemplo, también Javi García, ¿no? Se fue, por ejemplo, estuvo en el Manchester City, ahora está en el Zenit, en fin, otro jugador, ¿no? Que también ha crecido mucho. Por ejemplo, Parejo, ¿no? En el Valencia, Borja Valero, ¿no? El cerebro de la Fiorentina, Juan Mata, multiusos para el Manchester United, muy querido en la Premier. Por ejemplo, Sarabia en el Sevilla, Jurado en el Español, Granero en la Real Sociedad y Marcos Llorente cedido en el Alavés, ¿no? Otro gran centro del campo. Pero en la zona de ataque, extremos y delanteros, aquí hay leña para cortar, ¿eh? Está, por ejemplo, si hablamos de extremos, jugadores, por ejemplo, como Callejón, que se marchó al Nápoles, jugadores como Jesse, que es cierto que se vislumbraba quizás un futuro mucho mayor del que está teniendo, pero bueno, aún puede dar algún vuelco su carrera. Lucas Vázquez, que en el Español volvió al Real Madrid y está teniendo bastantes minutos. Y por ejemplo el caso de Yago Falqué, que fue canterano del FC Barcelona, pero también lo fue del Madrid, donde jugó con 10 años, digamos que algunos torneos, y estuvo como prácticamente en la cantera blanca para ver si finalmente se quedaba o no jugando torneos. Pero el Barça fue rápido y el Barça finalmente fue el que consiguió ficharlo de manera más duradera, ¿no? Pero Yago Falqué perteneció a la cantera del Real Madrid. Como es el caso de Neymar, que muchos habréis visto las portadas y habréis dicho, joder, vaya clickbait o vaya... No, o sea, Neymar... es curiosa la historia de Neymar, la verdad. Yo había escuchado algo, pero estuve indagando sobre todo para el vídeo, y es curioso, ¿no? Es curioso el tema Neymar, ¿no? Neymar, cuando tuvo 14 años, el Real Madrid se interesó mucho por él, y el jugador vino a España y, bueno, pues en la temporada, creo que recordar que era 2005-2006, Neymar tenía 14 años, de acuerdo, y el Real Madrid
pidió a la Federación Madrileña su inscripción, ¿de acuerdo? Lo cual, oye, estaba ahí, estaba en la cantera. Y la verdad es que, bueno, pues al final su agente en ese momento era Ribeiro, no sé si os sonará mucho. Y Ribeiro, la verdad es que, bueno, pues pidió al Real Madrid 60.000 euros por su traspaso. Recuerdo que Neymar estuvo 2 semanas entrenando con el Real Madrid, ¿de acuerdo? Con la cantera del Madrid. Y era un equipo en el que, bueno, pues por ejemplo Alex Fernández o el propio Carvajal, ¿no? Que ahora está en el Real Madrid, pues entrenaron con él, lo cual es sin duda alguna llamativa de que Neymar estuvo 2 semanas entrenando con el Castillo. Fue canterano blanco durante 2 semanas. Luego el Madrid, por aquel entonces Albornoz era el director general del Real Madrid, no quiso pagar 60.000 euros por Neymar, y yo creo que hoy en día se puede estar dando cabezazos, ¿no?, contra la pared, porque, vamos, 60.000 euros por Neymar con 14 años, vamos, habría sido una ganga, ¿no?, lo siguiente, ¿no? Pero finalmente se marchó al Barcelona. Pero bueno, Neymar estuvo 2 semanas en el Madrid, por eso lo incluyo como canterano, porque bueno, estuvo esas 2 semanas. Y aquí, pues, sobre todo en la prensa en general, cuando un jugador parece que pasa 1 o 2 días ya en la cantera. Pero bueno, yo lo he querido introducir por eso, ¿no? Porque me pareció un dato interesante. Y en cuanto al ataque, por ejemplo, Álvaro Morata, ¿de acuerdo? Álvaro Negredo, por supuesto, Soldado y por supuesto Samuel Eto'o, ¿no? El jugador que aún sigue en activo, vale que le queda poco para retirarse, pero aún sigue jugando. Yo creo que fue una de las mayores pifias del Madrid al no darle esos minutos, y luego en el Barça pues fue responsable de muchos títulos y amargó la vida a los defensas blancos durante muchos años. Bueno, esta sería la plantilla de 30 jugadores del Real Madrid si hubiese mantenido en su cantera. Obviamente hablamos de equipazo, no sé, obviamente no habrían mantenido los 30 hoy en día, pero haberlos mantenido, imaginaos, ¿no? La plantilla que se le quedaría al Real Madrid, una gran plantilla únicamente basada en canteranos, lo cual sin lugar a dudas es muy llamativo. Y bueno, poniéndonos en la piel del entrenador, ¿de acuerdo? Poniéndonos en la piel, por ejemplo, de Zinedine Zidane, si hoy en día tuviese esos 30 canteranos, ¿qué alineación haría, no? Pues en mi caso, por ejemplo, pondría de portero a Iker Casillas. Hablamos de Iker Casillas, Iker titular. Después jugaría, por ejemplo, una defensa de 4, en el que incluiría a Nacho Fernández y a Luis Hernández. De lateral derecho seguramente pondría a Carvajal. De lateral izquierdo pondría a Filipe Luis. En el centro del campo pondría un tribote, el caso de, por ejemplo, Cambiaso. Por ejemplo, pondría también a Borja Valero y, por ejemplo, a Juan Mata. Y ya arriba, en las bandas pondría, en una banda pondría a Neymar, en la otra banda pondría a Callejón y en punta de ataque Samuel Eto'o. Este es el equipo, un 11 base que se le podría haber quedado al Madrid si hubiese mantenido esos canteranos, lo cual me parece, la verdad, un 11 bastante interesante. Bueno, pues recuerda, déjame en comentarios cuál quiere que sea el próximo equipo del que hable de 30 canteranos que pudieron mantener en sus equipos. Ya recuerdo que puede ser ligas europeas o más allá, liga argentina, mexicana, lo que queráis, ¿de acuerdo? Voy a mirar mucho los votos y vuestras opiniones. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si te ha gustado, recuerda apoyar con un like y me gustazo, y asimismo te invito a que me sigas en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Nada más por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.